Los hechos, más allá de las noticias, están en Café con Óscar Sánchez Oviedo. A continuación, nuestro sorbo principal. Más allá de las noticias, el análisis de la situación, lo que está sucediendo en el departamento de Córdoba y en la región. Y en esta ocasión hablaremos del Clan del Golfo, porque sabemos, y lo hemos dicho varias veces en el programa, que hay dos estructuras en el departamento de Córdoba del Clan del Golfo. Una de ellas la Central de Urabá y la otra la Roberto Vargas Gutiérrez. Estas dos estructuras tienen 5 subestructuras que las componen. En el caso del Central de Urabá, la Zuley Guerra, que está en la zona costera de Córdoba, la Juan de Dios Úsuga, que se concentra principalmente en Valencia. En el caso de la Central Roberto Vargas Gutiérrez, están las subestructuras Javier Yepes Cantero, que se concentra en el sur de Córdoba, Montería y la zona de las Sabanas. La subestructura Rubén Darío Ávila, que está en Urey y Puerto Libertador. Y la subestructura Ulder Cardona, que está principalmente en Ayapel y La Apartada. Hace presencia real el Clan del Golfo en los 30 municipios de Córdoba. Su principal cabecilla es Johnny de Jesús Villadiego, alias Chiquito Malo. Son aproximadamente 1.200 los miembros del Clan del Golfo que hacen presencia en esta sección del país. Eso es lo que se sabe desde hace mucho tiempo y lo hemos dicho aquí en Café por inteligencia de la policía. En las últimas semanas hemos visto situaciones como lo sucedido en el corregimiento del Cerrito en Montería. 4 cuerpos calcinados al interior de una camioneta de alta gama. También hemos visto el hallazgo de cadáveres en bolsas. En las últimas horas, amenazas a Poncho Zuleta y sus hijos a través de los que se denominan ahora Ejército Gaitanista, que es lo que conocemos como el Clan del Golfo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay alguna nueva dinámica con este Clan del Golfo en momentos en que se habla de posibles diálogos con el gobierno? Abogado Felipe Fernández, experto en temas de seguridad ciudadana, en crimen organizado y en política de drogas, además docente de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería, muy consultado por varios medios de comunicación a nivel nacional. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en cabina. Óscar, buenos días por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le contamos a la gente esto que estamos viendo con el Clan del Golfo en el departamento de Córdoba? Bueno, Óscar, sin duda, según datos del Ministerio de Defensa, el Clan del Golfo hoy es la organización con más hombres en el país. También, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, sus informes, es la organización que más control tiene a nivel territorial. Y de alguna manera estamos viendo esta reconfiguración que viene jalonada también por las discusiones de la paz total. También un poco la conducción de hostilidades o la victimización en diferentes escenarios frente a delitos de alto impacto también se debe a una necesidad de estar latente ahí en la mesa y decir aquí estamos ejerciendo control territorial, mantenemos relaciones con líderes comunitarios, líderes sociales y todas las victimizaciones que hay allí en adelante. Es decir, doctor, el Clan del Golfo podría estar en estos momentos más interesado que nunca en mostrar control territorial, pero además cercanía con ciertas comunidades para ser visto como un componente político. Totalmente. De hecho, la narrativa, y tú lo mencionaste ahorita, la narrativa actualmente del Clan del Golfo, o anteriormente Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es que ahora se denominan Ejército Gaitanista de Colombia. Es decir, ellos ya están montados en el discurso antiestablecimiento o antiestado, y que eso tiene unos cimientos políticos que abonan el camino o allanan el camino para estas discusiones sociojurídicas que viene adelantando el gobierno en el marco de la paz total. Pero ahí el Clan del Golfo tiene un freno de mano y le ha dicho al gobierno, y es que no quiere una ley de sometimiento, como se ha venido discutiendo, sino que lo mínimo que ellos esperan es justicia transicional e indulto para alguno de sus cabecillas de altos mandos. ¿Por qué le convendría a un Clan del Golfo o a un ejército gaitanista, como se denominan ellos, una negociación con el gobierno en estos momentos cuando parece que el negocio del narcotráfico se les creció, cuando parece que incluso las otras economías criminales como la minería ilegal, la extorsión, les están dando muchos resultados? Bueno, sin duda, las diferentes organizaciones que superan las cuestiones de seguridad ciudadana
asociados, por ejemplo, a lo que puede cometer una organización o una banda, que es hurto, secuestro extorsivo, que generalmente es lo que se ve en las ciudades. Cuando ya hay asuntos de seguridad nacional o seguridad pública, esas organizaciones lo que buscan es también manejar el discurso político y que eventualmente en futuras conversaciones a ellos los tengan en cuenta precisamente para obtener rebajas o judicializaciones focalizadas. En el eventual caso de que estas personas no están cometiendo de alguna forma, por ejemplo, terrorismo o delitos que afecten al Estado, sino que lo que son cuestiones antiestablecimiento y que parten de una premisa ideológica, de una premisa política, pero en realidad son organizaciones que se dedican al narcotráfico y que buscan justificaciones políticas para seguir avanzando en la consolidación territorial y transnacional de delitos asociados a este tipo de temas. De alguna manera también ganan cierto favor comunitario, ¿no? Llegan a ciertas comunidades y reemplazan al Estado. Recordemos, Oscar, lo que sucedió en Tierra Alta, justamente, con la entrega de, creo que fue una estación de un centro de salud. Ah, claro. Sí, entonces lo que se busca es que en territorios o en zonas periféricas de Colombia, donde el Estado efectivamente no llega o le cuesta llegar, esas organizaciones lo que buscan es ganar confianza con las comunidades. Y sin duda la materialización de la política pública a veces no ocurre. Entonces lo que hacen estas organizaciones es resolver esas necesidades. Recordemos incluso cuando al secretariado de las FARC se le exigió la indemnización a las víctimas en dinero, muchos de los comandantes dijeron, venga, es que nosotros construimos una cantidad de vías, hicimos puentes, hicimos control, hicimos que el Estado se desarrollara incluso en esas zonas que no llegaba. Entonces eso también se ve materializado en otras organizaciones, como Claro. es el Clan del Golfo. Y de paso ganan el favor de un pueblo que se siente agradecido, ¿no? Y esto le da fuerza a cualquier organización, aunque sea criminal. Exacto. Aquí hay una paradoja, Oscar, y es que muchas veces las comunidades se encuentran dentro del fuego cruzado. Y es que si ven a un líder comunitario hablando con un soldado del ejército, entonces va a haber una narrativa de que es colaboracionista o que de alguna forma está manejando información, o si se le ve dialogando, por ejemplo, con un miembro del Clan del Golfo, también dirán que es aliado o incluso de la guerrilla. Entonces es muy complejo. El conflicto armado sin duda no es un escenario de blanco y negro, sino que es una escala de grises bastante profunda que hay que empezar a identificar y precisamente para ir desescalando el conflicto en las comunidades. Doctor Fernández, ya hicimos una introducción de lo que se sabe del Clan del Golfo en el departamento de Córdoba según inteligencia de la policía. Usted nos acaba de mostrar un contexto de lo que estaría buscando el Clan del Golfo como organización en estos momentos de cara a una posible negociación con el Estado. Pero lo sucedido en los últimos días, como lo del Cerrito, aparecen 4 cadáveres calcinados al interior de una camioneta de alta gama, cadáveres en bolsas en otros municipios, amenazas ya a nombre del ejército gaitanista. ¿Qué está pasando al interior del Clan del Golfo? Diferentes análisis señalan que el Clan del Golfo actualmente es una organización muy compleja, porque luego de la captura de Otoniel, que la estructura del Clan del Golfo era más familiar, de alguna forma ya se fortalece a través de incluso comandantes que ellos denominan políticos. Y con una mayor, o sea, ellos se alejan de la estructura de franquicia, que digámoslo así, la subcontratación criminal. Voy a poner un ejemplo de esto. Vamos, está el Clan del Golfo operando en Córdoba y necesita hacerlo en otro departamento. No necesita trasladarse hasta el otro departamento, sino que identifica ya una organización o una banda que esté dentro de una trayectoria criminal y lo que hace es subcontratar, es decir, trabaje a mi nombre. Ok. Y que a través de esa outsourcing criminal o esa franquicia criminal, pues se generen unos rendimientos criminales asociados a dineros ilícitos. Pero lo que hay ahora es que el Clan del Golfo está ejerciendo un control territorial y que, de acuerdo también a análisis que hace la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, desde el 2018 el Clan del Golfo pasó de 10 departamentos a estar en 16 y actualmente tiene 6 bloques y 34 fracciones. Lo que uno ve de alguna manera puede ser que puede que haya una disputa interna que generalmente genera más violencia, que es un reordenamiento territorial y también un reordenamiento de mando, o también sucede cuando se evidencia violencia simbólica, que es todo esto que
cortan cabezas, que queman personas. O sea, es una violencia que no la quieren ocultar. Por el contrario, es una violencia que la quieren hacer visible, que también envía un mensaje, y es cuando hay otras organizaciones que buscan manejar el negocio. Entonces, muchas veces se envía estos mensajes de decir, venga, nosotros estamos aquí, estamos mandando, ustedes no tienen espacio dentro del territorio ni dentro del negocio. Eso suena muy, muy carteles mexicanos. Y esto lo digo con todo respeto por los mexicanos que nos escuchan, que también hay algunos. ¿Será que hay mucha influencia mexicana en el Clan del Golfo actualmente? Porque ya se ha sabido que hay negocios entre el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, se dijo en algún momento. ¿Será que hay mucha influencia ya en el Clan del Golfo de los mexicanos? ¿O será que hay mexicanos realmente liderando las acciones del Clan del Golfo en territorio colombiano? Sin duda eso es un cuestionamiento que viene jalonado desde hace mucho tiempo en el país. Recordemos, por ejemplo, un poco lo que el canciller de las FARC, Raúl Reyes, establecía precisamente negociaciones con otras organizaciones, en este caso cárteles mexicanos. Y en entrevistas se veía, por ejemplo, a personas que sembraban hoja de coca, que señalaban que hace décadas atrás venían hombres con acentos mexicanos a cerrar negocios. Luego del acuerdo en el gobierno de Juan Manuel Santos, ya señalaban que en unos territorios donde había presencia de cultivos ilícitos, ya los mexicanos manejaban el negocio. Pero hasta el día de hoy no hay evidencia efectivamente o análisis de inteligencia que señale que hay mexicanos empuñando armas y manejando hombres dentro del territorio colombiano. Incluso, por ejemplo, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, que también hay un conflicto bastante complejo por disidencias de las FARC, también se señalaba en algún momento que habían hombres de cárteles mexicanos generando pues allí ciertas relaciones, manejando ciertos negocios, pero eso es muy complejo en el sentido de que, por ejemplo, preguntarse qué tan necesario es para los mexicanos empuñar armas y manejar hombres. Les queda más sencillo financiar el negocio y que se controle precisamente los cultivos ilícitos y el narcotráfico para que llegue donde ellos lo necesitan. A menos que sea que en estos momentos en que toca como que reajustar la organización, pues les toca intervenir a los que ponen la plata, ¿no? En efecto, hablando, sí. Especulando, ¿no? Exacto, sí, ahí uno puede modelar diferentes escenarios, pero sin duda, lastimosamente en Colombia tenemos mucha tierra fértil para que hombres empuñen armas en organizaciones criminales. Y uno revisa internamente la composición del Clan del Golfo y es una organización que está compuesta por miembros de la antigua guerrilla de las FARC, miembros del ejército e incluso de la policía que estuvieron en la institución. Y también mucha red urbana a través de campaneros, de vigilantes, de informantes que se escudriñan dentro de la sociedad civil, pero que manejan información sobre el despliegue de las autoridades, sobre el trabajo de las instituciones, también cómo el tema comunitario y social se viene manejando. Una de las características del Clan del Golfo es que no se muestra la organización como tal como es, ¿no? Yo creo que apenas ahora, desde hace un par de años para acá, se sabe un poco más cómo está compuesta. Pero cuando comenzó a hablarse del Clan del Golfo, primero Clan Úsuga, como que no se tenía claridad por parte de las autoridades de cómo actuaban o cómo estaban formados o dónde realmente hacían presencia, con esta figura de las franquicias criminales de las que usted hablaba. ¿Esto hizo parte de una estrategia bien pensada desde el principio o hizo parte de procesos para afianzarse ellos como organización criminal? Lo que uno puede ver en la práctica, Oscar, es que, digámoslo así, uno no evidencia una estrategia criminal consolidada o coherente, sino que esto es muy emergente. Y si usted, por ejemplo, un ciudadano del común revisa las noticias, el Clan del Golfo es la organización que más resiste, porque es la que a más duro le dan. Usted revisa que la policía capturó a no sé cuántos miembros, que dieron de baja no sé cuántos, que el ejército, o sea, usted revisa y es una organización que le están dando muy duro y que las organizaciones efectivamente vienen avanzando allí, las autoridades en contra del Clan del Golfo. Por ejemplo, terminando el gobierno de Santos y empezando el de Duque, se hizo Agamenón 1 y 2, que fue una operación únicamente enfocada para desmantelar tanto las finanzas como los miembros del Clan del Golfo y dar captura a ellos.
Pero efectivamente, y eso es algo que yo lo digo en varios escenarios, y es que mientras sigan los incentivos de la guerra va a continuar. Y el Clan del Golfo puede asemejarse también un poco a la hidra de 1000 cabezas. Usted corta una, caso Otoniel, y aparecen muchas cabezas más, que buscan, bien sea, apegarse a los lineamientos ahorita políticos o estatales que busca el Clan del Golfo para decirle al gobierno Petro, vea, estamos aquí, somos fuertes, tenemos presencia, tenemos incluso confianza comunitaria, confianza social, ténganos en cuenta para futuras conversaciones, que es lo que ha venido trabajando. Yo creo que ahí sí ha habido un trabajo juicioso por parte de ellos, de ponerse sobre la mesa e incluso cooperar con otras organizaciones criminales, disidencias de las FARC o incluso el ELN, o también enfrentarse en contra de ellas. Uno ahí, y algunos analistas, por ejemplo, no están de acuerdo en que se señale que el Clan del Golfo es una organización netamente paramilitar, precisamente por su composición heterogénea, que de alguna forma son muchas trayectorias de los hombres que hacen parte, que estuvieron en las fuerzas militares o que vienen del crimen organizado. Claro, una gran variedad, por así decirlo, de saberes para la guerra. Óigame, doctor Felipe Fernández, en medio de toda esta situación de la que estamos hablando con el Clan del Golfo, en medio de todo este proceso y toda esta contextualización que hemos hecho ya, se da la orden del gobierno nacional de reformar lo que conocemos como comandos conjuntos y fuerzas de tarea conjunta. Y esto ha recibido críticas. Incluso ha habido una especie de reversazo por parte del gobierno nacional en las últimas horas diciendo no se van a acabar. Esto en estos momentos, ¿qué tanto nos perjudica en materia de seguridad a los colombianos? Porque para muchos, sin las fuerzas de tarea conjunta o sin los comandos conjuntos, no se puede enfrentar fenómenos como el Clan del Golfo de manera efectiva. Para otros no es tan necesario. De todas formas, es la misma fuerza militar enfrentando a las fuerzas subversivas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Oscar, sin duda esta noticia generó mucha discusión al interior del sector defensa, pero yo ahí sí me aparto un poco de las críticas, y es que no hay una estrategia definitiva para las amenazas que hay en el territorio. Y lo que yo considero es que estas son estrategias emergentes que se tienen que adecuar a las necesidades del día de hoy. Para su momento, que eso fue una consolidación que incluso se realizó otra vez. En ese entonces estaba el exministro Juan Carlos Pinzón, que era ministro de Defensa en su momento. Que ha sido el que más se ha quejado por la situación. Exacto, sí, él incluso sacó varios tweets en X señalando la necesidad estratégica de mantener estas unidades. Pero lo que hace el Estado Mayor es analizar cómo se despliega mucho más rápido y cómo efectivamente puede proteger estas comunidades. Lo que vamos a ver aquí es si funciona o no, porque precisamente la estrategia lo que busca es eso. El comando conjunto, que en el país hay 5, ya habían 5, es un escenario de articulación, digámoslo así, para que lo podamos entender, de las diferentes fuerzas, en este caso Fuerza Aérea, Ejército y Armada. Y en algunos casos la policía también se suma a estos diferentes tipos de trabajo interagencial de la fuerza pública. Lo que se busca es una mayor focalización de la fuerza en escenarios de alta complejidad. Correcto. Supongamos el SECON 2, el Comando Conjunto número 2, que tiene un área de responsabilidad del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, se vio muy enfocado a lo que estaba pasando en el Plateado, en Argelia. Entonces uno dice, venga, sí tiene resultado. Pero este país es de geografías y de regiones y de subregiones, que no se comporta de la misma manera, y que precisamente la estrategia militar, y más que todo la estrategia militar, siendo el mando civil, tiene que estar orientado a identificar dónde se debe corregir y dónde se puede establecer otras diferentes estrategias. Entonces, ¿usted considera que no es tan necesario ese comando conjunto? En términos de planeación, finalmente uno puede señalar que en algunas decisiones es necesario, pero en este momento no. Es decir, no le quita capacidades. Okay. Esa es la discusión. Es si le resta o no capacidades. En mi caso no le resta. Y las fuerzas de tarea conjunta, que son hijas de estos comandos conjuntos, pues tampoco entonces, no serían tan... No, porque, o sea, como todo, lo que se cambia es el nombre, básicamente. Okay. Y el modelo o el despliegue operacional.
Básicamente es eso. Y entonces se hacen más necesarias las FUDRAS, ¿no? Que son las fuerzas de despliegue rápido. Para contrarrestar el hecho de que no haya fuerzas de tarea conjunta, entonces había que reforzar las FUDRAS. Exacto, sí, aquí hay una gran debilidad y esto se debe justamente en esa intermitencia normativa que venía adelantando el gobierno de los diálogos sociojurídicos con estructuras criminales, es que hubo una especie de inercia al interior de la fuerza, es que no sabían qué hacer frente a, por ejemplo, al cese de actividades o a los diálogos que se venía haciendo con el ELN y con diferentes estructuras. Entonces lo que se busca aquí efectivamente es cómo se llega de manera rápida y oportuna y preventiva a territorios donde hay conflictividades, donde se es necesario estabilizar, y este concepto de estabilización vuelve y aparece porque esto venía muy jalonado de la seguridad democrática de Uribe, y es que efectivamente al día de hoy siguen habiendo territorios en el país donde no hay estabilización, es decir, donde el Estado no tiene la capacidad de tener el control territorial en un 100% y que tampoco puede garantizar servicios básicos y derechos fundamentales a la comunidad, y que es allí donde, de nuevo, estructuras se aprovechan de ese escenario y lo que hacen es resolver esas necesidades y buscan esa confianza de las comunidades. Pero en términos de planeación táctica y estrategia operativa, eso tiene más que todo que ver con un análisis que viene haciendo el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor para tener un mayor despliegue en el territorio. Oyentes, si llegaron tarde a la sintonía, estamos dialogando con el abogado Felipe Fernández, experto en temas de seguridad ciudadana, crimen organizado y políticas de drogas. Es docente de la UPB Montería y permanentemente consultado por los medios de comunicación nacional para estos temas de seguridad. Nos hemos centrado en el Clan del Golfo y su presencia en el departamento de Córdoba, lo que viene y lo que está pasando con esta organización criminal, incluso a nivel país. Y precisamente se cruza esto con la decisión del gobierno de desmontar lo que conocemos como comandos conjuntos y fuerzas de tarea conjunta, y pues fortalecer las fuerzas de despliegue rápido para cambiar la forma de reaccionar por parte de las fuerzas militares ante fenómenos como el Clan del Golfo en las regiones. Y no podemos dejar de hablar, doctor Felipe, de Donald Trump. Estamos haciendo esta entrevista horas después de que se ha confirmado la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Y esto en qué afectaría a Colombia, la elección de Donald Trump, en cuanto a la forma como se puede seguir enfrentando el narcotráfico y estas organizaciones criminales cuya esencia, cuyo combustible es el narcotráfico, como el Clan del Golfo? Sí, bueno, sin duda, Oscar, me toma por sorpresa el triunfo de Donald Trump. Yo creo que había unas voces muy autorizadas, incluso buena parte de los americanos que no estaban a favor del regreso del ahora presidente americano. Pero yo creo que sin duda la mano dura, como se conoce, que es el uso de la fuerza para los asuntos internos de seguridad y de política exterior, va a ser una de las agendas de Donald Trump, tratándose también de la subida de los indicadores de inseguridad y de delincuencia en el país norteamericano, situación que de unos años hacia acá no se tenía, y que también esto fortalece mucho ese discurso antimigratorio, que con Biden se flexibilizó un poco la política migratoria, la entrada de migrantes también, los refugiados, pero sin duda yo creo que se viene una convergencia un poco de la mano dura, entrando también un poco allí en el juego El Salvador y los países que tienen presidentes de derecha o de centro derecha. ¿Cree usted que va a aumentar la cooperación con Colombia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, o por el hecho de que el gobierno Petro no es muy allegado al partido republicano, de pronto eso se ve un poco truncado ahí? Oscar, hay un tema ahí que incluso lo vemos como sí, no dependiendo del presidente que esté en Estados Unidos frente a la lucha contra el narcotráfico. Pero uno evalúa, y es que efectivamente el gobierno norteamericano ha mantenido el apoyo contra la lucha contra el narcotráfico en Colombia, e incluso especialmente con programas financiados por la cooperación internacional, en este caso USAID, que son fortalecimiento a la fuerza pública, trabajo con comunidades y también
todo lo relacionado con investigación y judicialización contra el crimen organizado. Lo que yo veo aquí es que puede haber un mayor aumento de esos dineros, de esos montos que financian la lucha frontal contra el crimen organizado y el delito transnacional, pero no creo que varíe mucho en la práctica. Lo que se busca aquí sí es una mayor relevancia en el discurso, porque Trump es una persona que dentro de su agenda política el discurso es muy importante y es poner sobre la mesa qué es lo que está ocurriendo, pero también esto puede aumentar una mayor polarización y de cara aquí a Colombia al 2026 también vamos a ver un poco cómo se reconfigura un poco esa necesidad de mano dura que también está pidiendo mucho la gente en el país, precisamente claro, por esos vientos de mano dura, por los indicadores de inseguridad, por de alguna forma ese reacomodamiento de organizaciones criminales en el territorio, hacen que todas esas fuerzas, por así digámoslo, vivas del territorio, hacen que converjan frente a dos posiciones que se pueden ser excluyentes en cierto punto, y es un mayor uso de la fuerza, es decir, un mayor empleo de la fuerza pública para reducir la inseguridad, o un mayor, digámoslo así, una mayor tendencia al diálogo, que es lo que viene haciendo el gobierno colombiano en cabeza del presidente Petro. Doctor Fernández, ya para finalizar, definitivamente la seguridad quita o pone presidente. Sin duda, sin duda. De hecho, la seguridad es una condición sin la cual no, porque si no hay seguridad no hay bienestar, no hay desarrollo económico, no hay ejercicio de derechos fundamentales. Entonces ya la gente, y lo vimos por ejemplo en El Salvador, la gente llegó a un punto en señalar que no puede vivir su cotidianidad si se encuentra en un escenario de inseguridad, no pueden llevar sus hijos al colegio, pero créame, Oscar, que esto es una situación que en el país se sigue viviendo lastimosamente. De hecho, a plena luz del día seguimos teniendo comunidades confinadas, seguimos teniendo estructuras que controlan el territorio, que siguen asesinando líderes sociales. De hecho, somos uno de los países, hablando ya de hace poco de la terminación de la COP, somos uno de los países que más asesinan a sus líderes ambientales. Entonces son unas necesidades muy complejas que efectivamente el gobierno colombiano tiene que seguir protegiendo a sus comunidades, a sus líderes, y que también esto no es un asunto solo de seguridad, porque hay un problema allí, y para ir cerrando, y es que uno no puede ver con los lentes de la seguridad todo, porque por ejemplo un problema de pobreza lo resuelve con un policía o con un soldado, y no es así. Y eso es un poco como hemos también ido construyendo el Estado, con errores y con horrores también, pero también con aciertos. Pero esa configuración del Estado y de construcción de paz también parte de una premisa de la reconciliación entre la comunidad, entre el Estado, entre las instituciones, pero que de nuevo, mientras sigan los incentivos de la guerra va a continuar. Y esto hace parte también de un trabajo conjunto entre las autoridades, el gobierno y la sociedad civil en conjunto. Perfecto, doctor Felipe Fernández, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a conocer y entender mejor estos temas de seguridad. A usted, Oscar, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.